el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y quiero hablarles esta mañana de un mensaje que hemos llamado Levanta la mirada. Dígale que tiene al lado, levanta tu mirada. Dígale así, levanta la mirada. Dígaselo con gozo, levanta la mirada. Y este tema es muy importante porque quiero hablarles acerca de visión. De visión. Diga conmigo, visión. La visión de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros sé que tiene metas, sé que tiene expectativas, sé que tiene sueños, pero la visión es superior a las metas, la visión es superior a las expectativas, aún la visión es superior a los sueños, porque los sueños vienen de adentro hacia afuera, pero la visión viene de arriba hacia abajo. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que Dios visiona para ti es aún más grande que lo que tú sueñas. Esa es la parte donde se decía amén. Dios ha preparado cosas grandes. La visión de Dios con tu vida es grande. Es tan grande que la Escritura dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han subido a nuestro corazón. ¿Son qué? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Y cuando usted se mueve en la visión de Dios, cuando nosotros aprendemos a movernos en la visión de Dios, entonces vamos a experimentar su gloria en nuestras vidas. Amén. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ver lo que debemos ver y quitar nuestra mirada de lo que no debemos ver. Voy a repetir esa parte. Tenemos que ver lo que debemos ver, donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada, y no lo que no debemos ver. Y es aquí cuando recuerdo la famosa historia de Pedro, de Jesús caminando sobre las aguas. ¿Alguien lo recuerda? Dice que Jesús caminaba sobre las aguas, y entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero hay algo muy interesante que dice el pasaje. Dice que Pedro, viendo el viento y las olas, tuvo temor. ¿Y qué pasó? Y empezó a hundirse. Pero miren lo interesante de esto. El pasaje dice que Pedro empezó a ver el viento. ¿Usted ha visto el viento? ¿El viento se puede ver? No, el viento no se puede ver. Lo que usted ve, ¿qué es? Es el polvo que levanta el viento, pero el viento no se puede ver. Es decir, lo que quiere decir el pasaje es que cuando usted desata su fe y pone su mirada en el Señor Jesucristo, entonces usted empieza a andar sobrenaturalmente. Eso es lo que nosotros debemos ver. Pero cuando ponemos nuestra mirada en lo que no debemos ver, que es el viento, las olas, los problemas, los comentarios, entonces ¿qué nos empieza a suceder? Nos empezamos a hundir. Luego el éxito, escuche, el éxito o el fracaso, el avanzar o retroceder, es un asunto de visión. Es un asunto de visión. Es un asunto de dónde nosotros vamos a poner nuestra mirada. En dónde nos vamos a fijar nosotros como hijos de Dios. Me gusta que Dios es un Dios de visión. La Biblia dice en el libro de Ageo, dice que Dios a los jóvenes, ¿qué les dará? Les dará visiones. Y a los ancianos, ¿qué les dará? Les dará sueños.
¿Sabe por qué me gusta eso? Me gusta porque ese versículo lo que nos está hablando es de visión y de proyección. Dios quiere que tú te proyectes en Él. Gracias por su entusiasmo. Dios quiere que tú te proyectes en Él. Proyéctate en Él. Dígale que tiene al lado, proyectes en Dios. No vea su vida, escuche, no vea su vida en el viento, en las olas, no, vea su vida en Él. Vea su familia en Él, vea sus finanzas en Él, y todo lo que hagas tendrá éxito. Pero es con nuestra mirada puesta en ¿qué? En Él, en Él. Amén. Y de eso quiero hablar esta mañana, porque hemos hablado que este año 2026 será el año de la cosecha. Pero cosecha tiene que ver con visión. Cosecha tiene que ver con visión. Y vamos a hablar acerca esta mañana de algunos enemigos de la visión, porque a veces nosotros no podemos proyectar nuestras vidas en Dios. Reitero, el mensaje de esta mañana lo he llamado lo he llamado levanta la mirada. Y hay algo que, digamos, algunos, y vamos a basarnos en una escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Juan 4, 35. Está en el contexto del Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Ese es el contexto. Juan 4, 35. Y está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Qué acababa de ocurrir? Acababa de ocurrir que los discípulos se habían ido a comprar comida. Y mientras ellos compraban la comida en el pueblo, el Señor Jesucristo estaba con una mujer de Samaria. Una mujer de una cultura que los judíos y los samaritanos no se querían entre ellos. Había un conflicto allí muy fuerte entre ellos. Un conflicto racial, un conflicto político, un conflicto religioso. No se podían ver. Pero aquí en este versículo el Señor Jesucristo ministra en esta mujer. Esta mujer había ido a buscar agua. Y el Señor le dice: lo que tú tienes no es sed de tu cuerpo, no es sed física, es una sed espiritual. Y esta mujer tiene un encuentro con Jesús. Y entonces ella se va a su ciudad, se va a su pueblo, muy impactada por las palabras del Señor. Y cuando ella está allá en el pueblo, hablándole a los hombres, hablándole al pueblo acerca de Jesús, está ocurriendo esto. Los discípulos le están insistiendo al Señor: Señor, coma. Señor, coma. Señor, tome agua. Y el Señor les dice: no, yo ya comí. Y ellos no entendían. ¿Será que alguien le trajo un tamal? ¿Será que alguien le trajo una empanada y no nos dimos cuenta? Y ellos están en esa discusión. Y cuando ellos están en esa discusión, a lo lejos el Señor ve venir a aquella mujer con los hombres del pueblo. ¿Es ahí? Entonces los discípulos, quiero que escuche esto. Aquí está, imagínense esto, aquí está el Señor. Ellos están aquí hablando con Él, diciéndole: Señor, coma. Señor, ¿por qué no quiere comer? Y detrás de ellos, ¿qué está ocurriendo? Está viniendo una multitud junto con aquella mujer. Pero ellos, ¿dónde estaban? Ellos estaban de espaldas ¿a qué? O sea, Jesús, el Señor, estaba viendo aquella multitud. ¿Y ellos dónde estaban? Ellos estaban de espaldas. Y entonces en ese momento es que el Señor les dice este pasaje. Les dice esta escritura. Juan 4, versículo 35. Dice la escritura: ¿no decís vosotros, le está diciendo el Señor, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo,
alzad vuestros ojos. Diga conmigo, alzad vuestros ojos. Dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están, ¿qué? Están blancos para la siega. Amén. Y les decía que ellos, quiero que usted piense en esto. Ellos no estaban viendo al Señor. En ese momento ellos no estaban, la mente de los discípulos no estaba concentrada en el Señor. ¿Saben qué estaban concentrados ellos? En lo que todos nosotros como humanos estamos concentrados la mayor parte de nuestro tiempo. La mayor parte de nuestro tiempo nosotros estamos ocupados pensando en ¿qué? En lo terrenal. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde trabajaremos? ¿Qué compromisos laborales tenemos? O sea, por eso les hacía ese contexto. Ellos estaban insistiéndole al Señor que comiera. ¿Pero que comiera qué? Comiera pan. Y el Señor les dijo, no, yo ya comí. Y ellos no entendían. Ahí había como un conflicto de visiones. Jesús, el Señor Jesucristo, con la visión espiritual. Por eso el mensaje se llama levanta la mirada. Y ellos encerrados ¿en qué? En sus conflictos diarios, en sus situaciones diarias. Y hay algo interesante aquí con esto. Y es que hay algo que se llama el síndrome de la mirada hacia abajo. Y significa, y aquí tengo que hacer una corrección de una imprecisión que cometí hace como 15 días, que yo les decía que una persona miraba su celular alrededor de 1500 veces. No, toma 1500 decisiones al día, pero una persona en promedio mira su celular de 80 a 150 veces en el día. Ese sí es un dato exacto. De 80 a 150 veces en el día. De hecho, las personas estamos tanto tiempo y tantas veces mirando nuestro teléfono celular, que yo no sé si usted sabía, pero hay proyecciones científicas, médicas que dicen que el cuerpo del ser humano, nuestra estructura física y ósea va a cambiar debido a este movimiento. A este movimiento. Dice que las vértebras se van como a encoger y que el ser humano va a terminar como encorvado. Mire lo interesante. Vamos a terminar, dice, no sé, claro que las proyecciones son demasiado lejanas. Pero dicen que el ser humano por esta posición se va a volver encorvado, torcido. Y entonces aquí recuerdo, porque el texto se llama levanta la mirada, que hay dos animales. La Biblia nos habla a nosotros acerca de, nos asimila mucho a animales. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos de Dios somos como ¿qué? Como ovejas. Porque las ovejas tienen una particularidad. Las ovejas, ellas tienen una visión de 360 grados, porque nosotros tenemos nuestra visión un poco más corta, porque nosotros tenemos los ojos al frente, ella lo tiene a los lados. Entonces su visión es más amplia que la nuestra. Y hay otro animal en la Biblia con la que Dios compara a aquellas personas que están de una mano del mundo y una mano del Señor. ¿Y se sabe cuál es ese animal? El cerdo. Por eso la Biblia dice que los cerdos el cerdo lavado vuelve ¿a qué? A revolcarse en el barro. Y hay una particularidad, hay una gran diferencia, digamos, aún física, estructuralmente, entre las ovejas y los cerdos. ¿Y sabe cuál es esa diferencia? No sé si usted lo sabía, pero física y estructuralmente, los cerdos no pueden mirar al cielo. Un cerdo no puede mirar al cielo, una oveja sí. Y entonces el cerdo,
todo el tiempo, ¿dónde tiene su mirada puesta? En el suelo, en la comida, en el barro, en lo inmediato. Pero la oveja puede levantar su mirada al cielo. O sea, la oveja, en comparación con el cerdo, tiene una visión superior, más amplia. Por eso la Biblia dice que nosotros somos los cerdos del Señor. La Biblia dice que nosotros somos las ovejas del Señor. Dígale que tiene al lado: tú eres una oveja del Señor. Pero hay personas que aunque son ovejas del Señor, a veces tienen mentalidad ¿de qué? Tienen mentalidad del cerdo. No levantan sus miradas al cielo. Y en esta ocasión y en este pasaje bíblico que estamos leyendo, los discípulos estaban con su mirada ¿en dónde? En el suelo, en lo terrenal. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo con relación a lo terrenal? Dijo: no te afanes. Dijo: no te aflijas. Dígale que tiene al lado que necesita escuchar eso. Dígale: no te afanes. No te afanes. Pero a veces nosotros estamos llenos de ese afán, de esa ansiedad, de esa angustia, que tengo que pagar esa plata, que tengo que cumplir con estos compromisos, que tengo estas responsabilidades en el trabajo. Y todo el tiempo estamos nosotros con nuestra mirada puesta ¿en dónde? En el suelo. Como los discípulos. Señor, coma. No, yo ya comí, muchachos, no se preocupen. No, Señor, usted me está diciendo: Señor, coma. Y el Señor, ¿qué veía venir? La cosecha. La cosecha venía en camino y los discípulos: Señor, coma. Y yo me imagino al Señor Jesucristo con su mirada feliz, sonriendo, diciéndoles: muchachos, levanten la mirada. Y ellos acá: Señor, coma. Como Dios cuando habla a tu corazón y te dice: hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y nosotros: sí, Señor, gracias, pero Señor, respóndame. Hijo, no te preocupes, yo pelearé por ti. Gracias, Señor, pero Señor, hágalo ya. Y el Señor: hijo, ahí viene tu respuesta ya está. Y nosotros: Señor, respóndeme. Porque pareciera que a veces Dios se moviera en una dimensión diferente a la que nos movemos nosotros. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sí le ha pasado? Que pareciera que Dios cuando me dice: hijo mío, yo ya te he sanado. Y nosotros: Señor, sí, gracias, pero Señor, sáneme. No temas, yo estoy contigo. Sí, Señor, pero aún así, guárdame. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Gracias, Señor, pero de todas maneras, por si las moscas, se lo encargo, guárdeme. No se lo olvide. Y entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta mañana, donde el Señor le dice a sus discípulos: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Yo quiero preguntarte en esta mañana, porque estamos iniciando de todas maneras el año todavía, y sé que ustedes al final del año pasado hicieron muchos planes, hicieron proyectos, oramos por sus peticiones. Pero yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿dónde vas a poner tu mirada en este año 2026? ¿Dónde la vas a poner? ¿La vas a poner en la necesidad inmediata de comer, de vestir, de trabajo, de salud? Aun cuando el Señor Jesucristo en su palabra, Salmo 34 por ejemplo, los leoncillos rugen y tienen necesidad, pero a los que buscan al Señor no tendrán falta
de ningún bien. Mire esa palabra. No te va a faltar en este año 2026, yo te digo de parte de Dios, no te va a faltar ningún bien. Ningún bien te va a faltar en este 2026. Ahí tienes esa palabra del Señor. Sin embargo, tienes la palabra en tu corazón. Ahora, ¿dónde vas a poner la mirada? ¿Vas a poner la mirada en la cosecha? ¿O vas a seguir? Sí, Señor, gracias, pero Señor, coma. Señor, coma, por favor, coma. Y la cosecha en camino. Señor, coma. Señor, gracias, sí, no me va a faltar ningún bien. Pero de todas maneras te pido por mi trabajo, respóndeme, respáldame, Señor. ¿Ya ha pasado? Dicen que una persona en promedio tarda más del 80% de su tiempo de oración orando por sus peticiones. Cuando la palabra del Señor dice que Él nos saciará de todo bien. A los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Diga conmigo, póngale la mano en el corazón y diga: yo declaro que este 2026 no tendré falta de ningún bien. Ahora, ¿usted lo cree? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ahora que ya usted sabe que no le faltará ningún bien, dice el Señor, ahora hablemos de lo importante. Muchachos, yo ya comí, tranquilos. No se preocupe por la comida. Ahora quiero que ¿qué? Alcen sus ojos y miren. Dice que la cosecha ya viene. Ahora quiero que vaya conmigo, porque estamos hablando de visión. Quiero que vaya conmigo una escritura que está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Porque vamos a hablar de visión y estamos hablando de visión. Y es importante que hablemos de visión, ¿por qué? Porque la manera en que tú ves determina cómo actúas. Voy a repetir esa parte. La manera en que tú ves determina cómo actúas. Luego, la visión no es un asunto ocular, es un asunto del corazón. No es un asunto ocular, es un asunto del corazón. Es un asunto de en dónde tu corazón se va a poner. ¿Dónde vas a poner tu corazón en este año? ¿En qué vas a enfocar tus sueños? ¿Dónde vas a enfocar tu familia? ¿En qué vas a enfocar tus finanzas? ¿En qué vas a enfocar tu relación conyugal, tu relación con tus hijos? ¿Dónde te vas a enfocar? Tengo que trabajar duro para que no me falte nada. O vamos a enfocar en yo y mi casa serviremos al Señor. Y las personas que se enfocan en el primer lado, aunque es un deseo noble, pero eso es una carga demasiado grande. Usted no quiere esa carga. Usted no quiere esa carga. Por eso las personas, cuando les dicen vamos a hacer un recorte de personal, se angustian. ¿Sabe por qué se angustian? Porque empiezan a pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer para las cuentas? Y el colegio de los niños, y la cuota de la casa, del apartamento, y la cuota del carro, de la moto, y empieza uno a pensar, y entonces ¿eso qué genera? Genera angustia, genera desesperación, preocupación. Pero cuando usted se ocupa y dice el Señor es mi pastor, entonces ¿qué dice? Nada me falta. Fíjese que es un asunto de visión. Es dónde vas a poner tu visión. Y quiero que escuche lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 19. ¿Ustedes me escuchan bien? O si quiere, Carlitos, ¿será que subimos un poquito el Proverbios 28, 18? Aquí no me escucho bien en el retorno, Carlitos, gracias. Proverbios 29, 18. Escuche lo que dice la palabra. ¿Por qué es importante visión? ¿Por qué es importante que levantes tu mirada?
Escuche, donde no hay visión, voy a leerlo en la nueva versión latinoamericana, nueva Biblia latinoamericana. Escuche lo que dice. Donde no hay visión, el pueblo perece, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Mire lo que dice. Donde no hay visión, ¿qué sucede? El pueblo perece. Una persona sin visión toma malas decisiones. Un matrimonio sin visión toma malas decisiones y viven llenos de conflictos. Una empresa sin visión, una empresa sin propósito, tomará malas determinaciones. Un cristiano sin poner su mirada en el Señor Jesucristo se desanimará, perderá el gozo, perderá la fe y terminará con su mirada en el suelo. Por eso es tan importante el tema de la visión. Y el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, tuvo que enseñarle a sus discípulos visión. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos de Jesús, humanamente, ellos no tenían visión. Ellos no tenían visión. ¿Quiénes eran ellos? Eran hombres elementales. Cuando la Biblia dice que eran hombres elementales, quiere decir que eran hombres que en el libro de Hechos se les llama del vulgo y sin letras. Significa que los hombres del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Jacobo, por ejemplo, eran pescadores. Eran hombres que no tuvieron tiempo de educarse o no tuvieron los medios para educarse. De los apóstoles, por ejemplo, el más educado era Mateo, que era un contador público. Luego Mateo sabía leer, escribir, sabía por lo menos 3 idiomas. Sabía cuentas, números. No todo el mundo tenía acceso a la educación. Usted recordará, por ejemplo, a su papá o recordará a su abuelo, por ejemplo, que muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Y aún así muchos de ellos, ¿qué hicieron? Montaron negocios, empresas. Piense eso hace 2000 años. Eran hombres muy elementales. Y entonces en esa elementalidad, cuando usted es una persona elemental y la persona elemental, por ejemplo, le cuesta hacer planes, le cuesta estructurar sus cosas, las personas elementales les cuesta. Por ejemplo, usted le dice, venga, vamos a hacer un plan de negocio a una persona elemental. ¿Plan de negocios? ¿Plan de negocio? Oiga, ¿y usted ya hizo un estudio de mercado? ¿Estudio de mercado? ¿Eso cómo se hace? ¿Usted ya hizo unas proyecciones? ¿Proyecciones? Satanás, te reprendo. Porque hay gente que es muy elemental. Y la gran mayoría de nosotros somos muy elementales en muchas etapas de nuestra vida. Yo he visto gente que son muy buenos para administrar las finanzas en su empresa, pero muy malos para administrar sus finanzas personales. Son buenos para cuidar los presupuestos de sus empresas, de sus trabajos, pero muy básicos para manejar y muy impulsivos para manejar sus negocios o sus finanzas personales. Claro que gracias a Dios esas personas no vinieron hoy, ¿no? Así eran los hombres de la Biblia, muy elementales. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que trabajar con ellos en el tema de la visión. Que fueran hombres de visión. Usted lo puede ver, por ejemplo, en Pedro. Pedro, cuando el Señor Jesucristo es crucificado y durante 3 días el Señor está en la tumba, ¿qué hizo Pedro? ¿Alguien recuerda qué hizo Pedro? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo Pedro después de cuando el Señor estaba en la tumba? ¿Perdón? ¿Cómo? Se regresó a su trabajo, se volvió a pescar. Se volvió a lo que era antes. Porque escuche, un hombre sin visión es un hombre sin futuro.
Y un hombre sin futuro se vuelve a su pasado. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Durante 3 años caminó con el Señor, pero le costó recibir la visión del Señor. Por eso cuando el Señor no estuvo, entonces ¿qué pasó? Se volvió atrás. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, no vuelvas atrás. A ver, dígaselo con todo su corazón, no vuelvas atrás. Porque siempre vas a tener la sensación de volver atrás cuando no ves resultados. Siempre vamos a tener la tendencia a que si no vemos resultados, mejor volvámonos atrás. Pero una persona con visión no pone su mirada en el suelo como el cerdo, sino pone su mirada ¿en dónde? En el cielo, en Jesús como la oveja. Y se mantiene caminando. Y se mantiene con su mirada puesta. Y se mantiene con su oído atento a las palabras del Señor. Señor, no veo resultados, pero te veo a ti. Señor, no veo resultados. Estoy orando desde hace tanto tiempo por esta respuesta. Todavía no la recibo, pero no importa, yo sigo avanzando. Pero cuando te quedas con tu mirada puesta en el suelo, te estancas. Por eso el versículo dice: donde no hay visión, el pueblo perece. El versículo de Proverbios: donde no hay visión, el pueblo perece. ¿Sabe qué significa la palabra perecer? Perecer no significa necesariamente morir físicamente. No está hablando de morir físicamente, sino significa perder la pasión, el propósito, el amor por las cosas. Por eso cuando nosotros entramos en conflicto, cuando perdemos la visión, cuando usted pierde de vista su visión, del objetivo que hay en su corazón, que el Espíritu de Dios puso en su corazón, entonces usted deja de encontrarle sentido a lo que está haciendo. Por eso nosotros como iglesia necesitamos estar recordando constantemente a quién estamos siguiendo. ¿Tú a quién estás siguiendo? Dígale que tiene al lado, dígale, no sé tú. Dígale, no sé tú, pero yo estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy siguiendo al Señor. ¿A quién está siguiendo? ¿Usted a quién está siguiendo? Levanta la mano que están siguiendo al Señor. Entonces no pierdas de vista nunca eso. ¿A quién está siguiendo? Porque vendrán aflicciones, vendrán reveses, vendrán, esa parte nadie dice amén, pero son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque la prueba te fortalece. La prueba puede producir en 2 cosas: o desánimo o fortaleza. Y a los que tenemos nuestra visión puesta en el Señor Jesucristo, las pruebas nos hacen más fuertes. Amén. No les gustó mucho eso, pero donde no hay visión, el pueblo perece. Una persona sin visión entra en conflictos, entra en luchas, conflictos mentales, emocionales, batallas internas. Dicen que el gran reformador Lutero dijo esto. Dijo, si yo me pongo a mirarme a mí mismo, dijo, si yo miro al mundo, me llenaré de tristeza. Porque en el mundo hay injusticia, ¿sí o no? Maldad, etc. Dijo, si me miro a mí mismo, me llenaré de frustración. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué vemos? Defectos, fallas, flaquezas, debilidades. Dijo, pero cuando miro al Señor, entonces mi fe se desata, mi gozo se libera, mi fortaleza se libera. Por eso nunca mire al mundo, nunca mire lo que a usted le pasa a su alrededor. Ni siquiera nunca se mire a usted mismo. No se mire a usted mismo. Mira al Señor.
Y usted cuando mira al Señor, usted le dice: Señor, gracias porque tú me amas, me escogiste. Me escogiste, Señor. Y que usted avanza con su mirada puesta en el Señor. Hay gente que dice: pastor, yo quisiera hablarle a gente de Dios, pero no les hablo porque es que yo tengo tantas fallas. Pastor, yo quisiera orar por un enfermo, pero tengo tantas fallas que no sea que yo ore y vaya y se muera, entonces prefiero no orar. ¿Te ha pasado alguna vez? Que nos sentimos inadecuados. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Me ha pasado. Que uno se siente inadecuado de hablarle a alguien, se siente inadecuado de orar por alguien, porque nos miramos tanto a nosotros mismos. No, pero es que yo no estoy bien. ¿Yo cómo voy a servir al Señor si yo no estoy bien? Si no sé leer la Biblia, si no sé predicar la Biblia. Me sé 3 versículos y todos los confundo como el chapulín colorado. Pero yo quiero decirte: levanta la mirada, levanta tu mirada. Porque hay una cosecha que Dios ha preparado para ti. Hay una cosecha preparada para tu vida, para tu familia, preparada para nosotros como iglesia. Levanta tu mirada y fíjate en ella. Y entonces las fuerzas te van a volver. Y el gozo te va a volver. Y entonces te vas a convertir en un hombre, una mujer productivo. Diga conmigo: productivo. Diga: productivo. Diga conmigo: este año será productivo. Diga: este año será de mucho fruto en todas las áreas de mi vida. Productividad. Dios te puso para que seas un hombre, una mujer de mucho fruto. Fruto espiritual, fruto emocional, fruto familiar, fruto financiero, fruto en todas las áreas de tu vida. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene que levantarse en este año como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Con la mentalidad del reino. Ahora, la Biblia dice que es obvio que no todos darán el mismo fruto. No todos darán el mismo fruto, pero todos lo daremos. Dice el versículo que el pueblo sin visión perece, pero bendecido es el que guarda la palabra. Bendecido es el que guarda la palabra. Acuérdate que la palabra tiene mandamientos y tiene promesas. Cuando usted toma esa palabra y la abraza, cuando usted toma las promesas de Dios para su vida y las abraza y las cree y se aferra a ellas, entonces eres bendecido. Todo te saldrá bien, dice la palabra, porque no actuarás conforme a la situación. Hay gente que uno le dice cosas como estas: venga, vamos a ir al campamento, y dice: pues pastor, vamos a ver si se nos dan las cosas. Vamos a ver si ¿Usted cree que usted se imagina: Padre Celestial, hoy tu palabra dice que yo recibiré todo lo que te pida. Padre, te pido provisión para este año. Padre, ¿qué me dices? Mi hijo, vamos a ver cómo se nos dan las cosas. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Así que usted quite de su cabeza vamos a ver cómo se nos dan las cosas. Y usted diga: Señor, este año será un año productivo en mi vida. Dígale: Señor, este año produciré mucho fruto. La Biblia dice que algunos producirán al 30, otros al 60 y a otros al 100%. Lo importante es que todos produzcamos fruto. Lo importante, usted nunca se compare con otra persona. Hay gente que se compara con otros. Se comparan con otros. Señor, pero mire, este muchacho a los 30 años ya tiene su vida resuelta y yo con 45 y todavía empujando. Usted nunca se compare con otros. Usted corra su carrera.
Dígale al que tiene al lado, por favor, que necesita escuchar esto. Dígale, corre tu carrera. Corra su carrera. Porque se trata, fruto, se trata de visión. Cuando Pedro dejó de mirar sus redes vacías. ¿Alguien recuerda las redes vacías? Toda la noche y no agarraron nada, no pescaron nada. Pero el Señor le dijo, boga mar adentro y tira la red. Y cuando él dejó de ver sus redes vacías y vio el fruto que producía en su vida la palabra del Señor, el fruto que producía en su vida la palabra del Señor, se convirtió en un pescador de hombres. Y yo quiero proponerte en esta mañana un motivo de oración para este año 2026, a los varones, a las mujeres. Y es, levanta tus ojos y empieza a verte como un pescador, una pescadora de hombres y de mujeres. Yo quiero proponerte ese motivo de oración. No sigas mirando ahí, Señor, mi familia, las cuentas, Señor, el trabajo, Señor, la salud. Quita la mirada de ahí, que todo eso está cubierto. Hay tantas promesas de Dios para nosotros. ¿Te preocupas por tu familia? No te preocupes. ¿Sabes qué dijo el Señor? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. O sea que tu casa, ¿cómo está? ¿Cuántos creen al Señor? Entonces, ¿cómo está tu casa? Asegurada, ahí algo está haciendo Dios. Ahí está haciendo algo Dios. ¿Estás preocupado por la provisión? ¿Por el trabajo? ¿Por las finanzas en este año? Hay una palabra de Dios. ¿Sabes qué dice Dios para ti? Dice, porque yo soy Jehová tu proveedor. Así que eso ya está cubierto ahí también. ¿Estás preocupado por la salud? ¿Alguien está preocupado por la salud? ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? El Señor dice, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea que eso también ya está cubierto. Todo está cubierto aquí. Ahora, ¿qué te dice el Señor? El Señor te dice en esta mañana, he aquí te digo, alza tus ojos y mira los campos, que ya están blancos para la siega. La semana entrante, Dios mediante, vamos a estar orando por finanzas. Vamos a estar orando por primicia. La próxima semana nuestra fiesta de primicias. Y recuerde que las primicias son como la primera piedra espiritual en nuestros proyectos financieros del año. Entonces la próxima semana vamos a estar orando específicamente por finanzas, proyectos familiares. Hay quienes están creyendo al Señor por un apartamento, hay quienes están creyendo al Señor por una casa nueva, hay quienes están pidiendo al Señor por empezar este año su empresa, su cambio de trabajo. ¿Y sabe qué está diciendo el mundo? El mundo está diciendo, no, esto no se puede hacer este año. Eso está diciendo el mundo. En el mundo, las proyecciones económicas dicen, no, este no es el año. Pero usted se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuántos se mueven en lo sobrenatural? Y en lo sobrenatural, Dios, ¿qué te dice? Dios dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Sacuda al que tiene al lado y dígale, el Señor estará contigo. Vamos a orar. Invito a los muchachos para que pasemos. Vamos a orar. Entonces piensen en esto. La semilla es perfecta. El campo está listo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ir y tomar nuestra promesa. Ir y tomar nuestra palabra. La palabra que es para nosotros. La palabra que es para ti. Levántate este año. Y esto aquí no tiene que ver con si eres profesional o no lo eres. No tiene que ver con si fuiste a la universidad o si hiciste especialización. No. Es cuánto vas a abrazar en este año esta palabra de Dios para ti y entender que el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda,
Somos la Gran Comisión Bogotá.